Hola, soy Martín Fernández y en esta ocasión voy a hablaros del libro Budo Secreto, de los autores Michel Coquet y Carmelo Ríos. Este libro fue editado por primera vez en el año 1988 y la segunda edición es del año 1998, es decir, 10 años más tarde. No sé si habrá ediciones posteriores, es muy posible que sí. Este libro es todo un clásico y lo considero de gran interés para aquellos que quieren iniciarse o profundizar en las artes marciales o en el concepto de Budo que engloba a todas ellas. En cuanto a los autores, ambos eran unos practicantes de artes marciales avanzados en diferentes disciplinas en la fecha en que fue escrito este libro y aún continúan en su práctica y en su búsqueda por profundizar en todo lo que es el concepto de Budo y en diferentes aspectos de las religiones y de la cultura oriental. Sin temor a equivocarme, puedo decir que este libro es el resultado de la búsqueda espiritual de ambos autores y de su experiencia vital en Japón. Durante su estancia de más de 5 años, Michel Coquet pudo practicar con maestros muy relevantes dentro de las disciplinas del Karate Do, del Kyudo o tiro con arco, del Iaido y además pudo adentrarse en la práctica del Zen y también acceder a las sectas, digamos, del budismo esotérico, de lo que es, digamos, que es el trabajo interno denominado como Mikyo. También viajó y compartió experiencias con los monjes Yamabushi de las montañas, con lo cual en este libro habla de ciertos aspectos que no son nombrados en otros libros que se centran más en la parte técnica o en la parte de lo que es de los aspectos físicos de las artes marciales. En cuanto al segundo autor, Carmelo Ríos, es también un gran orientalista, estudioso de las artes del Budo, tiene una gran base práctica, investigación y estudio a su espalda y una gran cantidad de libros sobre esta temática y otras relacionadas con ella en su haber. Y después de la intro de este canal pasaré a enumerarles el índice de contenidos de esta obra, que aunque no suelo hacerlo, creo que es una forma de que tengan una visión global del mismo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Después de los agradecimientos, los prólogos y la introducción, los capítulos del mismo son estos. El esoterismo en las artes marciales. Karate Do, la vía del vacío. Ninjitsu, el arte medieval del espionaje. Iaido, el alma del samurái. Tenshin Soden Katore Shinto Ryu. Kyudo, el arte sagrado de la arquería. El secreto de los maestros. Sensei, maestro. La doctrina del Hara. Mudra o la magia del gesto. El maestro Kukai. Shugendo, la vía de los poderes. La prueba del agua. La marcha sobre el fuego. Ascesis en Japón, por el reverendo Yukai. Shingon, la vía del ser completo, por el reverendo Yukai. Vida del maestro Morihei Ueshiba. Las medidas del mismo son de 20 por 27 centímetros y tiene un total de 156 páginas, con algunas fotografías, todo ello en blanco y negro, y editado en español por la editorial Obelisco. En definitiva, a través de sus líneas, los autores, el sensei Michel Coquet y su discípulo Carmelo Ríos, nos trasladan sus puntos de vista desde la más profunda espiritualidad de aquellos elementos esenciales en las prácticas de las artes marciales, en cuanto a estrategia, en cuanto a táctica, en cuanto a las connotaciones filosóficas de profundidad que atañe a cada uno de estos elementos. Es un libro en el que a modo de ensayo se habla de cantidad de aspectos muy relevantes
que no son tratados en otros libros de índole más técnica y más enfocados a lo que es la dinámica y al movimiento en las artes marciales. En este libro podremos encontrar explicaciones e ideas que nos hagan reflexionar y ahondar en nuestra práctica para un mejor conocimiento de dónde venimos, lo que hacemos y a dónde podemos llegar si trabajamos desde la perspectiva del Budo. Espero que os haya gustado la sugerencia de hoy. Si es así, pues hacer todo lo posible para darlo a conocer, como darle al like, compartirlo, darle la mayor difusión posible. También si dejáis algún comentario con sugerencias, o con ideas, o que algún libro que os gustaría tratar en especial, algún tema, pues todo ello es bienvenido. Nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.